Hola, hola, ¿cómo les va? Estoy aquí en Yaga Café. Me llamaron para hacer un turno, es mi primer trabajo y pues como la vida no se trata solo de leer y promocionar libros, pues también me tengo que ganar la vida y hoy voy a trabajar un ratito como mesero aquí. Gracias a Liliana y a Johan por permitirme trabajar. Buenas tardes, bienvenidos a Yaga Café. Soy el mesero encargado. ¿Qué desean tomar? ¿Qué les podemos ofrecer? Por favor, 2 bebidas frías. Gracias. Y vamos a ver cómo me va. Porque en el Lector Mutante nos encantan las historias. Esta entrevista, volvemos al inicio, estamos con Javier Zamudio, escritor caleño. Tiene muchas facetas, tiene un recorrido amplio, varias obras, tiene premios, es periodista. Y nos encontramos acá en Yaga Café en la 45 con 16. Nos prestaron este espacio amablemente Johan y Liliana. Y pues acá estamos. Mutantito no está conmigo porque ya se dieron cuenta o se van a dar cuenta, él está hoy dedicado a trabajar. Se está ganando los pesos porque pues esto no es solo arte. Sus bebidas. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hola Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien Javier, bien. Estamos hablando de sus libros, el primero publicado, pero no fue el primero escrito, que se llama... Hemingway en Santa Marta. ¿Qué me tienes que decir de Hemingway en Santa Marta? Bueno, Hemingway en Santa Marta es una novela bastante experimental. Es una novela en la que yo exploro mucho, digamos, de lo que me interesa a nivel simbólico, Sí. que son los elementos del surrealismo y un poco lo que se conoce como literatura extraña, ¿no? En esta novela incluso aparece Kafka. Sí, en esta novela tiene escenas de violencia bastante extrema. Y es una novela que se mueve entre el thriller y un análisis, un juego también con lo literario. Bien. Esta novela, ¿cómo te digo con esa novela? Esta novela, como cuenta ciertos crímenes de Estado, que me contó alguien muy cercano y que son temas que no sean... Secretos del sumario, dicen. Sí, entonces se publicó realmente fuera del país. Nunca quise que se publicara en Colombia por ahora. O sea que acá está quieta realmente en ese momento. Sí, solo se publicó en Canadá. Llegaron unos ejemplares hace, es que no recuerdo, creo que fue en el 2019. Sí. Llegaron unos ejemplares en la Filbo y desaparecieron y se vendieron todos. Pero sí, la novela está publicada, es en Canadá. Bueno, interesante. Bueno, Javier es autor de 3 historias. La que ya tenemos reseñada hace rato, Espiar a los felices, es uno de los títulos que extraen dentro de mi lista de títulos favoritos. Es un libro de cuentos para quienes no lo han leído, excelentes. Este que se llama Hemingway en Santa Marta. Y El Hotel de los Difíciles, que no lo tenemos hoy aquí. Está. Porque no tenía un ejemplar, está en librerías. No alcancé a ir a una librería a buscarlo. Sí, pero aquí está la imagen que yo ya pongo para que lo vean y se llama El Hotel de los Difíciles. Y ese es cuento. Es una novela. Una novela. Y Hemingway en Santa Marta también es una novela. Sí, listo. Nos vamos uno por uno. Primero, pues en el orden en el que fuiste publicando. ¿Cuál fue el primero que publicaste? El primero que publiqué fue Hemingway en Santa Marta, pero no fue el primer libro que escribí. Sí, algo que sucede en la escritura es que tú estás escribiendo, bueno, escribes libros constantemente, algunos no se publican, otros se publican. Sí, de hecho, antes de llegar a publicar un libro, de llegar a publicar una novela, creo que alcancé a escribir unas 2 o 3 novelas más. ¿Sí? Una de ellas terminó en un camión de la basura, lo recuerdo muy bien, es una historia bastante cómica y si quieres te la cuento. Está interesante, dale. ¿Qué pasó con esa? ¿Cómo se llama esa historia? No, ya no recuerdo el nombre, la verdad. ¿Y por qué terminó en un camión de basura? Porque algo que pasa cuando uno está escribiendo es que uno se apega profundamente a lo que escribe. Sí. ¿Sí? Y es difícil un poco desprenderse de lo que escribe. Y yo sabía que esta novela, que había estado corrigiendo constantemente, no iba a conseguir, era una novela de aprendizaje. Hay novelas que son de aprendizaje, las escribes para aprender a escribir. Y esta novela era una novela de aprendizaje, pero de alguna manera me tenía retenido, no avanzaba a escribir otras cosas porque no fluías con esa y querías, esperabas mucho de esa estaba en la habitación, estaba en mi habitación, pues estamos hablando, yo tenía alrededor de 20 años,
Estaba Sí. hace más de 20 años, imagínate. Estaba en mi habitación con el único manuscrito que había de la novela y escuché que pasaba la basura, Sí. que pasaba el camión. Y yo tuve como ese impulso de querer botarla. Pero no, el camión pasó de frente a la casa y se alejó. Yo me asomé y lo vi como en la esquina. Y de pronto agarré la novela y salí corriendo por toda la calle detrás del camión. Hasta que estuve muy cerca y la tiré. Ah, definitivamente querías deshacerte, descargarte totalmente de esa historia. Bueno, sí, tienes muy buenas anécdotas, pues claro, Y luego de botar esa novela empecé a escribir los cuentos de Espiar a los Felices. o sea, este se empezó a escribir primero que este. Sí, Ok, pero publiqué primero sí, este. Sí, Sí, es que los cuentos están, para como están armados, claro, se nota que o sea, la escritura siempre lleva tiempo, ¿no? Es un proceso y aprendiste a soltar, que es lo que uno a veces, uno como novato no entiende, que hay historias que como que se están demorando, entonces dale el tiempo y puedes empezar por otras, ¿sí? ¿Es buen consejo ese o no? sí, claro, claro, ese es un buen consejo, dejar historias y retomarlas en el futuro. También está digamos, la situación de que hay cosas que son de aprendizaje, que no tienen ninguna otra finalidad que enseñarte a escribir, que enseñarte a explorar personajes, que enseñarte a explorar atmósferas, que enseñarte a jugar con el tiempo, bueno, en fin, toda la artesanía alrededor de la escritura. Hay cosas que no están destinadas a publicarse y no, digamos que no es un caso exclusivo el mío, sino que todos los escritores tienen estos, pasan por esto, ¿no? Por el hecho de tener que deshacerse de muchas cosas. Hay una frase de Hemingway que no la recuerdo de manera precisa, pero dice algo así, como que el mejor mueble del escritor, de la oficina del escritor, es la papelera. Vea pues, Ese es el mueble más importante. donde, claro, donde se arroja lo que no sirve inicialmente, ¿sí es por eso? O lo que nos sirve. Hay cosas que definitivamente no nos sirven. Aprender a desechar. Sí, hay que Aprender a desechar es una de las partes importantes Sí. de aprender, Y también, del trabajo de escritor, del sí. artesano. Y también aprender, ese aprender a desechar también hace parte de la revisión y de la edición de un libro que se publica. Muchas cosas se cortan. Bien. Pero entonces este libro no se consigue, definitivamente no está aquí en Colombia en este momento disponible. No, se puede comprar a través de internet. ¿Y en dónde se puede comprar? Se puede, bueno, está en Amazon, que lo distribuye también, y en librerías que están en Canadá. Sí, pero se puede comprar desde aquí en las librerías. Ah, bueno. Sí, yo he pensado hacer una revisión de este libro y publicarlo ahora aquí en Colombia, pero el libro se publicó realmente en el 2015, desde hace 10 años. Sí. Y creo que puede, digamos, tener una oportunidad ya aquí. ¿Sí? Ah, bueno. Bueno, sí, porque ya está interesante la historia como la contaste, porque Sí, ese sí no te había preguntado. Es una historia bastante, bueno, es una historia sobre el paramilitarismo en Santa Marta, que se conecta con algunos crímenes de Estado que hizo la policía, pues para decirte así como a grandes rasgos, que no quiero ser muy específico. Sí, sí. ¿Sí? Pero lo que hacían era que en la principal, digámoslo así, en la estación principal de la policía, que es de una ciudad que no voy a mencionar, llevaban gente, la mataban y la sacaban en botes de basura. Uy, Dios. Y luego armaban luego armaban la escena del crimen y llamaban a la prensa. Uy, así maquillaban la cosa para... Sí. Uy, impresionante. Y la persona que me contó todo esto es una persona que yo conozco, muy cercana. Sí. Entonces, claro, es una cosa muy delicada. Y por eso, digamos que esto se cuenta allí, se cuenta todo el tema del paramilitarismo, y todo esto lo mezclo con personajes un poco surreales, ¿no? El hecho de que aparezca un personaje que representa a Hemingway, el hecho de que aparezca Kafka, el hecho de que aparezca Gregorio Samsa, ¿sí? Cosas así. Está es un bien juego complejo, está chévere, un juego literario ahí. Es un juego literario. Está interesante. Con lo social también. Wow, está interesante esa novela. Si no te la había preguntado, ya me dejaste
me despertaste la curiosidad. Hemingway en Santa Marta era el que estábamos hablando. Ahí tienen, como les digo, los reels cortos. Ahí lo tienen para que se antojen este libro. Hemingway en Santa Marta por Amazon. Sí, se puede comprar por Amazon o directamente a las librerías que están en Canadá, pues colocando el nombre en Google, ahí aparecen librerías. Se piden de aquí, de allá para acá. Sí. Se piden, pues. Sí. Listo. Nos fuimos con el famoso de la casa. Espiar a los felices. Aquí hay un cuento que creo que el primero fue uno de los que ganaste concurso de acá. ¿Qué cuentos de acá han ganado concurso? Bueno, en este, un elefante muerto ganó concurso entre 8.000 cuentos. Wow. Porque fue un concurso internacional. Un elefante muerto ganó un concurso internacional. Sí. Hay una edición de este libro de la Universidad de Afit. Sí, me contaste esa historia. En esa edición hay un cuento que no está aquí porque lo sacamos, pero ese fue el primer premio que me gané, que fue un concurso de cuento. ¿El de Hoy Comemos Carne? No, Hoy Comemos Carne fue con el que gané el tercer puesto en el Premio Nacional de Cuento La Cueva. ¿Sí? Acá hay otro cuento que es finalista de La Cueva, que fue finalista de La Cueva, que es, ya ni me acuerdo el nombre, que es terrible. El último domingo, ¿sí? El hijo muerto del doctor Chamosh no ganó, digamos, premio porque nunca lo mandé a ningún concurso, sí. Pero este es uno de los cuentos que más se ha publicado en diferentes revistas, ¿sí? Incluso lo publicó, del Dr. Chamosh, sí, incluso lo publicó la Universidad de Texas en Rio Grande Review. Este cuento es bien interesante porque ese lo incluyó Juan Gabriel Vázquez en un dossier de ficción que hizo para El Malpensante. Y hay un cuento que, bueno, hay un cuento que no está aquí, pero que estaba en la primera edición de Espiar a los Felices, la que publicó la de Afit, y ese cuento fue el primer premio de cuento que gané, ¿sí? En la universidad. Qué bien. Pues Espiar a los Felices, ya están la reseña de este libro ya está para que la vean en el TikTok de El Lector Mutante, de nosotros, donde nació todo. Están las reseñas de este libro en especial, los 13 cuentos de Espiar a los Felices. Ahí también está la entrevista corta que le hicimos directamente sobre este libro a Javier. Y ese fue Espiar a los Felices, ya saben, en TikTok está la reseña de este libro, de estos cuentos maravillosos. Javier, hay otra de tus facetas, aparte pues, de periodista, que ya lo habíamos hablado hace rato y yo lo dije al inicio. Tú eres editor independiente, ¿sí está bien así como lo digo? Sí, digamos que yo fui editor de mesa, sí. Y ahora, bueno, ya decidí, digamos, dejar de alguna manera la edición de manera tan seria, se puede decir así, y porque ser editor de mesa implica un montón de responsabilidades, ¿no? Sí. No es solamente revisar textos, evaluar textos, también ser parte de la evaluación de los textos, crear un catálogo, pensarse un catálogo, etc. Y ahora, digamos que yo me dediqué más de lleno a mi escritura, que era como el objetivo que yo tenía, y ahora trabajo como editor independiente. Sí. O sea que, ¿qué personas han llegado a ti? ¿Qué personas llegan a ti? ¿Algún tipo especial de personas o cualquier persona con una historia personal o de qué estilo puede llegar o ha llegado? Bueno, yo escribo informes de lectura para editoriales, entonces también llegan las editoriales para la escritura de los informes de lectura, que son análisis, evaluaciones de obras que ellos reciben para que consideren para su publicación. Y recibo libros de diferentes personas que necesitan una revisión de estilo, ortotipográfica, editorial, una asesoría, digamos, más integral alrededor del funcionamiento de sus novelas o de sus libros de cuentos, ¿sí? Eso sería... He trabajado con gente de todo tipo. De todo tipo de pensamiento e idea. Sí, tú me contabas la otra vez unas historias por ahí que quedan impresionantes, o sea, como cositas, sí, digamos que cositas por ahí, pinturitas de cosas, porque pues obviamente, como dicen por ahí, es secreto profesional y no se puede hablar ni contar eso. No, pero pues hay cosas que puedo como contar, digamos que he trabajado con... Pues puedo contar como, no decir el santo, pero puedo contar un poquito sobre las historias. Un poquito sobre el milagro, sí. Sí, que en las que he trabajado. He trabajado, por ejemplo, trabajé una historia
y ya vamos terminando esa historia porque ya he acompañado a esta persona en la escritura de esa novela. Es una novela, ella es de descendencia alemana. Me imagino la historia. Y su mamá pues estuvo en la Segunda Guerra, creció en los momentos de la Segunda Guerra, ¿sí? Estuvo casada con un militar de la SS. Upa. ¿Sí? Está densa, sí es. Sí, entonces, por ejemplo, son historias sobre el nazismo. Que esas historias. Pero en el caso de ella es una historia de vida, ¿no? Pues hay muchas de esas historias de vida, de lo que pasó ahí, muchas. Y esas historias venden bien contadas, venden bien, ¿o no? Sí, claro, bien contadas, venden bien, claro. Pero pues en manos tuyas yo digo que van a quedar bien contadas, ¿o no? Digamos que es un proceso 50-50 porque yo no escribo la historia, ¿no? No, obvio, tú solo la orientas al escritor y le corriges cosas. Sí, digamos que, y todo depende de muchas cosas. En este caso, la novela está quedando muy bien escrita, la persona escribe muy bien, trabaja bastante en su novela, es algo que se le ha dedicado muchísimo tiempo, pero también he trabajado con gente que no escribe, ¿sí? Que te dice, quiero escribir un libro, me gustaría que me acompañes en el proceso de escribir un libro, nos reunimos y nunca más regresa. Me paga y nunca más regresa. ¿En serio? Sí. Uy. ¿Se arrepienten de la vaina? Es posible, sí, que se hayan arrepentido, de pronto me escriben, no tengo tiempo, de pronto me escriben, voy a avanzar más y te escribo, pero nunca escriben. Ahí se queda la cosa. Sí, ahí se queda la cosa. Pero también, digamos, he trabajado con gente que tiene ya sus libros publicados, he revisado libros que ya están publicados. Sí, he revisado y acompañado procesos donde la gente ha quedado finalista o ganadora de premios. Bien. Sí, entonces no depende mucho de uno, sino que depende principalmente del trabajo del autor. De la historia y del autor, sí. Cuando uno quiere empezar así de cero, pasa mucho, y tenía esa pregunta, ¿cómo uno puede hacer el salto? Digamos, yo publiqué, logré la publicación de una historia con una editorial independiente. ¿Cómo se puede hacer el salto a las grandes editoriales desde la independiente? Lo que tú decías que se compra, ahí hay compra, ¿eso se va por una compra de derechos? ¿Es eso, algo así? ¿O cómo se hace? ¿Se puede hacer o no se puede? Bueno, el tema de compra de derechos, pues ya es cuando un autor está representado por una agencia, ¿sí? O un autor, pues, es de gran interés para una editorial y la editorial decide, digamos, pagar un anticipo y comprar los derechos de una obra. Digamos que para un escritor que está iniciando no es como lo que suele suceder. No, tiene que ser demasiado buena la historia para que eso pase. Sí, ¿cierto? es un boom ahí raro. Sí, de hecho yo no trato de pensar, no se me ocurre un libro en el que haya pasado eso, ¿no? De hecho, si tú piensas, por ejemplo, en lo que se cuenta siempre de la publicación de 100 años de soledad, 100 años de soledad fue un libro que se publicó en medio de la adversidad, de las dificultades, que se envió a la editorial, en que Gabriel García Márquez en una entrevista cuenta que lo envió a la editorial después ya de prácticamente empeñarlo todo. Sí, ya, y lo escribió en medio de esa contrariedad de la vida, porque tenía muchas cosas en contra. Sí, pero él también como que tomó una decisión de apostárselo todo a esa obra. Hay un agente, un agente argentino, Guillermo Chabelson. Él cuenta en un libro que ahora se me escapa por ahí el título, pero él cuenta que él visitó a Gabriel García Márquez. Pues él había escuchado a Gabriel García Márquez y él en esa época él era editor o era un scout. Un scout es alguien que va buscando cosas buenas para que una editorial publique. Literario, no sabía que existía el scout literario. Pues. Entonces, él fue a ver a García Márquez y García Márquez estaba escribiendo 100 años de soledad y había autopublicado uno de sus libros de cuentos, ¿sí? Recientemente, en ese momento. Sí, después de haber estado con el manuscrito de un lado para otro, lo había autopublicado, después de que no consiguió, después de que él no consiguió que nadie lo publicara, él decidió apostar por su propio libro. Entonces, bueno, menciono todo esto porque
Porque realmente la historia de un autor que comienza es siempre un autor que lucha por conseguir en medio de la adversidad ese sueño de volverse un escritor publicado. ¿Sí? Entonces sí, es difícil, digamos, que haya un salto real de nada a una venta de derechos, a que un agente o otra editorial compre derechos. Es posible, y hay autores que han pasado de nada a su primer libro en una editorial grande. Sí, en una editorial grande como Planeta, como Penguin. Evidentemente son libros que han gustado al editor. ¿Sí? Son libros que han gustado al editor y le apuestan. Y usualmente se paga regalías sobre la venta. Sí, sobre la venta. Se paga lo usual, digamos, sobre la venta de cada ejemplar. Pero ese es como el camino, ¿no? El camino realmente yo siempre le digo a las personas, tanto que acompaño o a la gente que le digo por internet, en mis publicaciones, el camino es volver sobre el manuscrito. Sí, es el motivo usual por el que se rechaza un libro, es un manuscrito que no está listo. Sí, es decir, hay otros motivos posibles, pero ese es el más usual. Es el más usual. Y lo cierto es que los editores, tanto de las grandes como de las pequeñas, se apuestan. Sí. Sí, los editores tradicionales. Sí. Sí, si una historia los enamora, ¿por qué no publicarla? Claro. Sí. Bueno, ahí voy con eso. Pues, el autopublicarse, y ahorita hay mucha editorial independiente de acá donde estamos, en Yaga Café, hay bastantes libros de editorial independiente, novela gráfica. Publicar en una editorial independiente, ¿qué tan conveniente es para que alguien comience? Es el primer paso más fácil, aunque no creo que sea tan fácil tampoco, ¿o sí? Hay editoriales independientes que son maravillosas y muchas tienen recepción de manuscritos, muchas abren convocatorias de recepción de manuscritos. Sí, publicar es posible. Lo que hay que hacer es publicar bien. Tener un buen libro. Sí, una historia muy bien contada también. Sí, un buen libro es una buena historia bien contada. Porque por el afán uno empieza a buscar la autopublicación, y me he dado cuenta que hay gente que llega a editoriales que son independientes, pero uno paga todo como autor. Paga todo el proceso y muchas no le pintan a uno y le ofrecen en la parte de merchandising y no la hacen. ¿Cuál es ese mal paso que uno no debe dar al Bueno, es que estas realmente no son editoriales, son empresas de servicios editoriales. Eso es lo que uno tiene que mirar bien. ¿Y cómo identifica uno una empresa de esas? ¿O cómo sabe uno? Si te piden dinero para publicar, es una empresa de servicios editoriales. Gracias. Es que eso yo ya lo he investigado, ya pasé por eso, y hay gente que no lo sabe y se está autopublicando y hace eso y se dejan llenar la cabeza de ideas. La editorial, cuando uno va a presentar un manuscrito a una editorial, ellos piden que revisárselo a uno y le dan el sí o el no, la respuesta positiva o negativa, es porque ellos apuestan y van a poner todo, ¿cierto? Si de entrada están pidiendo ya dinero, es porque uno se está autopublicando y se está autofinanciando esa obra, que puede quedar varada y se puede quedar uno con un montón de libros ya impresos y empieza a moverlos. Adicionalmente, este tipo de empresas no hacen un reparto, digamos, de las regalías. Tú pagas el libro y te dan el 50% de las regalías, algunas, sí, con la idea de que ellos están apostando por algo, pero en realidad no. Sí, yo conozco muchos casos donde dicen, que la gente me ha dicho, es que me ofrecieron coedición, que ellos pagan la mitad y yo pago la otra mitad, y yo le pregunto, ¿cuánto tienes que pagar? Y cuando me dicen el precio, yo que sé, porque fui editor, porque... no importa, digamos un valor ahorita, un valor así... Pues que depende de muchos factores, digamos que me dicen... Como un libro como el tuyo. 10 millones, digamos que me han dicho esto, 10 millones. Uy, Dios. Sí, 10 millones, 5 millones, y realmente eso no cuesta imprimir un libro. Dependiendo del número de páginas, digamos, a no ser que sean 1000 ejemplares o de pronto un poco más, pues van a costar eso, pero tú te das cuenta que no imprimen toda esa cantidad de ejemplares. Sí, pero es que claro, uno está como un experto, uno no conoce el medio. Y que tú estás pagando realmente
toda la publicación. Te dicen es coedición, pero en realidad la estás Claro, pagando toda. ellos están vendiendo el paquete completo porque listo, cerraron ahí, haga usted con su obra lo que quiera porque usted ya la tiene. Ya. No está ese servicio, lo pintan, pero realmente no lo ofrecen. Bueno, pues eso sí quería preguntártelo, porque realmente en este andar de encontrarme con autores, me he encontrado con mucho autor novato, pues como yo, que también estoy esperando a poder publicar, pero ahí vamos. Entonces, si yo hubiera escuchado esta historia hace mucho tiempo, yo tengo una historia quieta ahí que está en autores, editores, y está quieta, está mal, o sea, incluso la revisión estuvo mal hecha porque no me asesoré bien, no por culpa de quien lo hizo, porque yo le pagué a una persona por eso. Pero no era la persona correcta, porque él sí me dijo, lo puedo hacer, pero yo no es mi fuerte. Es muy diferente llegar a ti, que tú sabes, conoces el medio, y le ofreces a uno, y le puedes decir, y sé que lo has hecho, porque me he dado cuenta cuando te escucho hablar de las historias, que me puedes decir, no, eso no está listo. Sí. Hágale tales cambios, yo le aconsejo que lo revise, lo replantee, le sugeriría estos cambios, y váyase por ahí. Si lo mejora así, de pronto y vuelve y hablamos. Pero así no está listo. Y esa sinceridad, esa honestidad, me parece genial, porque es que lo pone a uno con los pies en la tierra de que esto es un trabajo duro y hay que irlo haciendo poco a poco. Por ese afán que le llega a uno de querer ver esa obra así, ya con carátula, con el nombre, con editorial, con todo ese afán, lleva a que uno mal invierta el dinero y no entienda su propia historia, porque hay que entenderla, hay que darle un enfoque, hay que darle una fuerza para que de verdad conecte con alguien, y muchas veces uno simplemente quiere contarla y ganar plata y hacerse disque famoso con esto, pero no es cierto, ¿o sí? ¿Qué? ¿Sí se logra la fama con la escritura? Algunas personas la han conseguido, por supuesto. Claro, entonces, pero no todos, eso es un proceso. Eso claro, es una apuesta. Una apuesta. Sí, nadie ha llegado lejos en esto sin pasar un camino muchas veces difícil. Siempre. Sí. Sí, muchísimos rechazos editoriales, noches sin dormir, hacer maromas entre muchos trabajos. Faulkner venía a trabajar en una mina, por ejemplo. Sí, lo que trabajaba le pasó como vigilante al mismo tiempo de una universidad, ahora no recuerdo cuál, y al mismo tiempo escribió su obra, y creo que tenía otro trabajo. Sí, como Roberto Bolaño. Bueno, trabajaba madrugaba, escribía temprano y para salir a trabajar, y así fue armando sus historias poco a poco, de país en país, ¿no? Empezó su Chile, pasó a México y terminó en España. ¿Cuál ha sido la historia, ya para cerrar, tuya más que hayas sentido, además de esa que no recuerdas el nombre que me contaste al inicio, que la desechaste y la botaste a la basura? ¿Cuál ha sido la siguiente así complicada que tú pensaste en algún momento desecharla, pero que sí la lograste sacar? Bueno, mi cuento que ganó el tercer puesto en el Premio Nacional de Cuento La Cueva. El de Hoy Comemos Carne. Hoy Comemos Carne. Ese cuento tuvo 17 versiones. Oh. Y antes de quedar en el tercer puesto, que según los organizadores, uno de los jurados pidió el primer puesto, no voy a decir cuál. Pues eso me contaron los organizadores, sí. ¿No? Este cuento lo había presentado a La Cueva antes, ¿sí? En otra versión, y no pasó nada, ¿sí? Y lo reescribí muchísimas veces y prácticamente pues estuve entre los 3 ganadores. Te pasó un poco lo que hizo en una historia de Roberto Bolaño, que se llama, creo que es Mancini, ¿si lo has leído el cuento? Sí, sí lo conozco. ¿Cómo se llama? Llamadas telefónicas, creo que se llama el libro. Así, ¿no? Él cuenta que como una misma historia simplemente le cambiaba de título y la mandaba a concursos en concursos, algo así. Te fue pasando, pero tú lo hiciste fue porque le corregiste cosas y lo volviste a enviar, fue lo que hiciste. Todos hacemos eso. Sí. Sí, es decir, todo el tiempo estamos corrigiendo. Muchas veces, yo acabo de terminar un libro de cuentos y digo acabo de terminar, pero en realidad le falta un cuento y este cuento no logra estar listo y le he pasado a amigos, le he pasado a mucha gente para su lectura y lo estoy todavía reescribiendo y lo reescribo una y otra vez, yo creo que llevo como 10 versiones y todavía no encuentro la versión que yo diga esa vez. Que te dé la plenitud que tienes ahora y el conocimiento, porque obviamente esto a poco uno va entendiendo y se va volviendo más perfeccionista a medida que va conociendo las historias, ¿no? Claro. ¿Cierto? Eso es lo que va pasando. Lo que tú me decías es un ejercicio como
como aprender algo nuevo y empezar, como aprender a montar una bici. Escribir enseña a escribir. Exactamente. Sí, tú eres mejor montando la bicicleta si lo haces todos los días. Exactamente, es una habilidad que vamos adquiriendo. Bueno, Javier, muchísimas gracias por este tiempo, porque hoy preciso también estás con cosas y pudiste al fin. Bueno, ahí estamos hablando en una próxima ocasión. Gracias, Rudy. Gracias al mesero. Espero que volvamos a tener una buena atención como esa, como la de ese mesero que tuvimos hoy. Despídete de la audiencia, Javier. Bueno, como siempre, me encanta hablar contigo. Gracias. Y pues espero que les interese y les sirva todos los consejos y las cosas que he dicho sobre escritura. Listo, porque en el Lector Mutante nos encantan las historias. Hoy acabamos de tener esta grata charla, como tantas que se pueden tener con Javier Zamudio, escritor caleño, editor, con muchas historias por contar, porque pues de todas las que te enteras. Gracias, Javier. Nos vemos en una próxima entrevista. Gracias, Rudy. Cuídate mucho. Hola, ¿cómo los atendieron? ¿Qué tal ese mesero? ¿Quieren incluir el servicio? Sí, por supuesto. Gracias. Por supuesto, mutantito. Bien, muchas gracias. ¿Desean incluir el servicio? Mutantito no es humano. Sí, por supuesto.